¿A dónde está el micrófono? Directamente el audio. Ah, bien. Bueno, a ver, el tema que nos toca ver hoy es sistema nervioso, el último tema del eje temático sistema neuroendocrino del programa Procesos Biológicos 2, así que vamos a empezar. El sistema nervioso es el responsable de recibir y procesar la información proveniente tanto del medio externo como del medio interno en un organismo. En este caso, el ser humano, ejerciendo control y coordinación sobre los órganos para lograr una adecuada interacción con el medio ambiente. ¿Sí? Todo pasa a través del sistema nervioso. El sistema nervioso también es el responsable de las funciones intelectuales, como pueden ser el lenguaje, la memoria, las emociones, la conciencia, el comportamiento y la conducta. Es decir, que el sistema nervioso regula todas estas funciones. El sistema nervioso es el conjunto de órganos y estructuras formadas por el tejido nervioso, cuya unidad funcional básica son las neuronas. ¿Sí? Entonces, en un práctico o en un parcial, si nosotros les preguntamos cuál es la unidad funcional básica del sistema nervioso, la respuesta que vamos a dar es que son las neuronas, es decir, la célula nerviosa. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso? Primero que nada, el sistema nervioso desempeña diversas funciones. Las actividades diversas que desempeña el sistema nervioso se pueden agrupar en 3 funciones básicas. ¿Sí? Si tenemos que clasificarla, la vamos a clasificar en 3. La función sensitiva, la función integradora y la función motora. La función sensitiva es la encargada de detectar estímulos internos, como el aumento de la tensión arterial, y estímulos externos, como por ejemplo los olores, la visión, y lo transporta al sistema nervioso central. ¿Sí? Y la función integradora es la que procesa la información sensitiva, la analiza y toma decisiones sobre las respuestas adecuadas. La función motora es la que genera una respuesta motora activando los órganos efectores, que pueden ser músculos o glándulas a través de los nervios. Entonces recordamos, tenemos una función sensitiva, una función integradora y una función motora. La función sensitiva detecta los estímulos tanto internos como los externos, es decir, lo que sucede dentro del cuerpo a nivel de los órganos, a nivel de la sangre, a nivel de las hormonas, lo que sucede afuera del cuerpo, que vendría a ser a nivel del ambiente. ¿Sí? Y todo eso lo envía al sistema nervioso central. ¿Sí? La función integradora, que procesa esta información que proviene tanto del medio interno como del medio externo, la analiza y toma decisiones sobre la respuesta que debe dar a esos estímulos. ¿Sí? Y la función motora es la que ejecuta. Desde el punto de vista de la anatomía, el sistema nervioso central, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Lo que es el sistema nervioso central, es decir, lo que se encuentra en la línea media, vamos a encontrar al encéfalo, que se encuentra ubicado en la cavidad craneana, y la médula espinal, que se encuentra ubicado en el conducto raquídeo, que recordemos está formado por la superposición de las vértebras. ¿Sí? El orificio vertebral es lo que me va a formar el conducto raquídeo y que aloja a su vez a la médula espinal. El sistema nervioso central es el comandante de todas las funciones del cuerpo. ¿Sí? Y luego tenemos el sistema nervioso periférico, que también a su vez se divide en 2, lo podemos clasificar tanto en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático vamos a encontrar los nervios craneales y los nervios raquídeos. Los nervios craneales, que son los que salen
a nivel del cráneo, y los nervios raquídeos, que son los que salen a nivel de la columna vertebral. Y el sistema nervioso autónomo, que a su vez se divide en sistema simpático y parasimpático, y que regula las funciones autónomas del cuerpo, ¿sí? El sistema nervioso periférico tiene una función ejecutora, es decir, el sistema nervioso comanda y el sistema nervioso periférico ejecuta, ¿sí? Aquí tenemos un cuadro donde podemos observar cómo se divide esquemáticamente el sistema nervioso. Entonces, tenemos aquí el sistema nervioso central, que se divide en encéfalo y médula espinal. A su vez, en el encéfalo podemos encontrar el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y a nivel de la médula espinal, y el tronco encefálico. A su vez, el tronco encefálico se divide en tres estructuras, que son el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Todo esto está dividido de esta manera de acuerdo a las funciones que ejecutan, ¿sí? Que ya las vamos a ver. Y tenemos para este lado el sistema nervioso periférico, que lo dividimos en somático y autónomo o vegetativo. En somático vamos a encontrar los nervios tanto espinales como los nervios craneales, y en el sistema autónomo o vegetativo vamos a encontrar el simpático y el parasimpático. Bien. Se corta aquí la parte de arriba. ¿Cómo se vuelve? Ahí está. Muy bien, acá tenemos una imagen muy hermosa de cómo se organiza el sistema nervioso central. Como les había mencionado, se encuentra en la línea media del cuerpo. Podemos observar la cavidad craneana. Aquí tenemos una sección sagital, un corte sagital. Entonces podemos ver una vista de perfil de cómo se ubica el sistema nervioso central dentro del cuerpo humano, ¿sí? A nivel del cráneo vamos a encontrar lo que se denomina el encéfalo, y a nivel de las vértebras vamos a encontrar la médula espinal. Bien, aquí tenemos un corte sagital con una vista de perfil, y aquí tenemos un corte frontal con una vista antero-posterior, posterior-anterior, ¿sí? Aquí podemos observar una vista desde posterior, el encéfalo y la médula espinal. Si hacemos un acercamiento de lo que es la masa encefálica o el encéfalo, vamos a ubicar las estructuras que integran este gran órgano, que es el encargado de regular todas las funciones del cuerpo. Hacia afuera vamos a encontrar, o hacia periférico, vamos a encontrar lo que es el cerebro, ¿sí? Y hacia adentro, en un nivel más central, lo que es el diencéfalo, el mesencéfalo, el puente de Barolio, o protuberancia anular, y el bulbo, ¿sí? Estas tres estructuras que acabo de mencionar son las que integran el tronco encefálico. Y hacia posterior e inferior vamos a encontrar el cerebelo. El bulbo raquídeo se continúa con la médula espinal hacia abajo, pero eso ya forma parte del conducto medular, ¿sí? Ahora vamos a ver. Esto vendría a ser el sistema nervioso periférico, una imagen esquemática de cómo se distribuye, ¿sí? Entonces lo que vemos en color rosado es el sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y la médula, y lo que se ve en azul son los nervios que emergen del sistema nervioso central. Aquí podemos observar a nivel del cráneo cómo se proyectan los nervios craneales, y a nivel de la médula de la espina dorsal cómo se proyectan los nervios raquídeos. ¿Sí? Podemos observar a nivel de las cervicales que salen todos los nervios que inervan el miembro superior. A nivel torácico, los nervios que inervan la parrilla costal y todo lo que vendría a ser la caja torácica.
a nivel abdominal, la zona abdominal, y también podemos observar cómo emergen los nervios hacia los miembros inferiores. ¿Sí? Muy bien. El tejido nervioso, recuerden que es uno de los 5 tejidos que tenía el cuerpo humano. Es un tejido nervioso especializado y que tiene que ver con estos 2 tipos celulares, ¿sí? Que le dan la función. Primero que nada, la célula nerviosa o neurona, que ya le habíamos mencionado, es la unidad básica y funcional del sistema nervioso, y la célula glial o neurovel, ¿sí? Estos 2 tejidos, o estos dos tipos celulares, trabajan en conjunto para formar el tejido nervioso y el sistema nervioso central, sistema nervioso en sí. Bien. La neurona son células altamente especializadas, capaces de alcanzar grandes longitudes y de realizar conexiones altamente intricadas con otras células. A esta capacidad se le denomina excitabilidad eléctrica. Las neuronas están a cargo de las funciones propias del sistema nervioso, como ser el pensamiento, la memoria, la sensación, el control de la actividad muscular, la regulación de las secreciones glandulares. Pero las neuronas, como resultado de esta altísima especialización, perdieron la capacidad de dividirse por mitosis. Entonces, sabemos, y yo creo que mucha gente sabe, que las neuronas, una vez que mueren, es imposible ser reemplazadas, ¿sí? Esto es importante que lo sepan. A nivel clínico hay algunas enfermedades que producen muerte neuronal que dejan secuelas importantes, ¿sí? Como por ejemplo los ACV o los traumatismos cráneoencefálicos que tienen compromiso de las estructuras encefálicas, ¿sí? Aquí podemos observar la estructura básica de una neurona. Podemos observar un cuerpo celular que en el centro tiene un núcleo, y las prolongaciones citoplasmáticas, que son 2, las dendritas y el axón. A nivel del axón vamos a observar las terminales sinápticas, que son estas las que se conectan con otras neuronas o con otras estructuras, ¿sí? Dentro de lo que es la neurona, cuando muere la célula nerviosa es porque hubo un daño a nivel del cuerpo celular de la neurona, produciendo la muerte del núcleo, ¿sí? Ahora, cuando la lesión se produce a nivel periférica, es decir, a nivel de los axones, es posible la regeneración, pero necesita tratamiento, ¿sí? Lo que es, aquí tenemos otra imagen, mucho más bonita, de lo que es la neurona. Esta estructura que podemos observar en azul y que tiene como un huevo adentro es el cuerpo celular y el núcleo celular, ¿sí? Las prolongaciones que salen del cuerpo celular se denominan dendritas, y esta prolongación larga se denomina axón. El axón a su vez se divide para formar las terminales axonales o bulbos terminales. A su vez, el axón generalmente, no siempre, está recubierto por una vaina de mielina que actúa de un modo similar a los cables de corriente, generando un efecto aislante y favoreciendo la transmisión del impulso nervioso, ¿sí? Los axones, las vainas de mielina son importantes para permitir una mayor velocidad de transmisión del impulso nervioso, ¿sí? Aquí tenemos otra imagen de lo que es una neurona. A veces la neurona puede tener un axón extra, se podría decir, un solo axón y una, ¿cómo se llama? Una prolongación axonal extra que va hacia otra neurona, ¿sí? Esta vendría a ser una neurona altamente especializada, ¿bien? Esto vendría a ser el botón sináptico, lo que se conecta con las otras neuronas o con la otra estructura, ya sea una glándula o un músculo, para realizar una determinada función, ¿sí? Generalmente la neurona recibe los impulsos o recibe los impulsos a través de las dendritas,
y transmite ese impulso a través del axón, ¿sí? Aquí tenemos algunos tipos de neuronas según su forma. Esta es una forma bipolar, es decir, que tiene hacia un lado las dendritas y hacia el lado opuesto el axón, ¿sí? Generalmente se encuentran en el cerebro, ¿sí? Las células piramidales, que tienen la forma de una pirámide, valga la redundancia. Las células multipolares, es decir, que tienen una forma, en este caso la estrellada, la más famosa, y las células unipolares o sensoriales, que generalmente están en el ojo, ¿sí? Aquí podemos observar otros tipos celulares, las células de Purkinje. Miren el alto desarrollo de estas células. Estas son dendritas, ¿sí? Reciben impulso de todos lados. Esta es una célula del cerebelo. Recordemos que el cerebelo es el encargado de la coordinación, ¿sí? Coordina prácticamente todos los movimientos del cuerpo, así que recibe información de todos lados y luego la transmite a través de un único axón, ¿sí? La neuroglia, habíamos mencionado dos tipos de células dentro de lo que es el sistema nervioso, la neurona y la neuroglia. La neuroglia es más bien una célula de soporte, son mucho más pequeñas que las neuronas, sin embargo, son mucho más numerosas, ¿sí? ¿Cuál es la función? Sostienen, nutren y protegen a las neuronas. Además, que mantienen el líquido intersticial que las baña, ¿sí? Conservan, la diferencia entre la neurona y la neuroglia es que conservan la capacidad de dividirse con mitosis. El sistema nervioso central podemos encontrar los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglia y las células ependimarias. Y en el sistema nervioso periférico vamos a encontrar las células de Schwann y las células satélites. Bien, ahora vamos a ver cada una de ellas. Esta vendría a ser la neuroglia del sistema nervioso central, los tipos celulares. Esta vendría a ser el oligodendrocito, la microglia, que tiene una función más que nada de protección ante agentes con una acción de defensa, ¿sí? Un astrocito, y esto que se ve en amarillo es la neurona. Entonces podemos observar en esta imagen de qué manera le brindan soporte a esta neurona para que pueda funcionar correctamente, ¿sí? El astrocito lo podemos observar en color celeste, ¿sí? Generalmente se encuentra ubicado en la periferia de los vasos sanguíneos y tiene una función de nutrición. La microglia, como les había mencionado, tiene una función de defensa. Las células ependimarias que revisten las meninges, ¿sí? Favorecen lo que es la producción de líquido cefalorraquídeo. Y los oligodendrocitos, que se encuentran en color rosa y que ayudan a mantener las vainas de mielina en buen estado, ¿sí? Entonces podemos observar, esto vendría a ser la célula de Schwann. La célula de Schwann es la que se encarga de producir la vaina de mielina, es la que la fabrica, ¿sí? Recordemos que la mielina tiene alto contenido de grasa y que recubre el axón, y que favorece la transmisión del impulso del nervioso dándole velocidad. Es como un aislante, ¿sí? Siempre se lo compara con los cables de la corriente, ¿sí? Es como la vaina que recubre el cable de la corriente y que favorece la velocidad de transmisión de la electricidad, en este caso del impulso nervioso. ¿Bien? Algunos conceptos importantes a tener en cuenta respecto al sistema nervioso son la sinapsis, el impulso nervioso y los neurotransmisores. La sinapsis, y esto es algo que siempre lo preguntamos en los parciales, es la zona de transmisión de impulsos nerviosos eléctricos entre dos neuronas o entre una neurona y una glándula o una célula muscular, ¿sí? Entonces ese es el sitio donde se conecta la neurona, es decir, el axón, con otra neurona
una glándula o músculo, ¿sí? ¿Qué es lo que produce la sinapsis? La transmisión del impulso nervioso para poder efectuar una respuesta. El impulso nervioso es un potencial eléctrico que se genera cuando la neurona recibe un estímulo y se transmite a lo largo de toda la membrana plasmática. Los neurotransmisores son sustancias químicas liberadas al espacio intersináptico que permiten el paso del impulso nervioso de una neurona a otra. Generalmente vamos a encontrar neurotransmisores como la acetilcolina, el ácido gamma aminobutírico, la noradrenalina, la dopamina. Bueno, hay un chorizo de neurotransmisores, van a encontrar y cada uno tiene una función específica, ¿sí? Pero lo importante es que permiten el paso del impulso nervioso hacia el órgano efector, ¿sí? Permiten la comunicación entre neuronas y entre la neurona y los órganos efectores que pueden ser músculos o glándulas, ¿sí? La sustancia gris y la sustancia blanca lo vamos a observar mucho en el sistema nervioso central, sobre todo la sustancia gris está compuesta por el conjunto de cuerpos celulares de las neuronas, las dendritas y los axones amielínicos, es decir, que no poseen revestimiento de mielina y la neuroglea, ¿sí? Cuando decimos, generalmente uno cuando habla del cerebro, habla de la sustancia gris, porque es ahí donde se ubica la mayoría de los cuerpos neuronales y que brindan la función a todo el cuerpo, ¿sí? En el sistema nervioso central vamos a encontrarlo en la corteza cerebral, en la corteza del cerebelo, en los ganglios de la base, en los núcleos craneales, en los cuernos medulares, en el tálamo y en el hipotálamo. Y en el sistema nervioso periférico lo vamos a encontrar en los ganglios nerviosos periféricos. ¿Sí? Los ganglios nerviosos periféricos no es lo mismo que los ganglios linfáticos, no lo vayan a confundir, ¿sí? Son dos estructuras totalmente diferentes y con funciones muy diferentes. La sustancia blanca la vamos a encontrar en los axones que están revestidos por mielina. Dentro de lo que es el sistema nervioso central, en el cuerpo calloso, en los haces nerviosos y en los cordones medulares. Y en el sistema nervioso periférico, todos los nervios están revestidos por mielina, ¿sí? Aquí tenemos otra imagen de lo que vendría a ser el sistema nervioso central, la misma imagen que vimos hace rato, con las estructuras que lo integran, ¿sí? Dentro de lo que es el encéfalo, vamos a encontrar el cerebelo, el diencéfalo, el tronco encefálico, que está compuesto a su vez por el mesencéfalo, la protuberancia anular o puente de Barolio, también lo van a encontrar como puente de Barolio en la bibliografía, y el bulbo raquídeo, ¿sí? Y el cerebelo. Y también tenemos la médula espinal, ¿sí? Aquí tenemos la imagen que vimos hace rato. Hacia arriba y hacia afuera vamos a encontrar el cerebro. En lo que es el centro del encéfalo vamos a encontrar el diencéfalo. Hacia posterior el cerebelo. Y por debajo del diencéfalo el tronco encefálico compuesto por estas tres estructuras. El mesencéfalo, el puente y el bulbo, ¿sí? Dentro de lo que es el sistema nervioso central, no veo nada. ¿Cuáles son las funciones que cumple cada parte del encéfalo? ¿Sí? Dentro de lo que es la corteza cerebral, es la encargada de las funciones superiores, es decir, de la conciencia, ¿sí? Regula los 5 sentidos, el lenguaje, el pensamiento, los movimientos voluntarios, ¿sí? Prácticamente todas las funciones ejecutoras surgen de la corteza cerebral. El cerebelo es el centro de la coordinación, como les había mencionado, integra prácticamente toda la información recibida por los 5 sentidos para poder efectuar una respuesta, ¿sí? Toda la información que llega al cerebro, luego la transmite hacia el cerebelo, donde ahí lo integra con los otros sentidos.
El tálamo, esto vendría a ser a nivel de lo que es el diencéfalo, el tálamo y los núcleos de la base, es una estación intermedia entre la corteza y el tronco cerebral y se encarga del control de los movimientos. El hipotálamo, que se encuentra también a nivel del diencéfalo, es encargado del control de la supervivencia, la ingesta, la temperatura, la defensa. Lo que es el hipocampo y el sistema límbico son la sede principal de la memoria y el aprendizaje. El sistema límbico es el principal reactor de las emociones, ¿sí? Todo esto se integra a nivel del hipocampo y del sistema límbico. El tronco encefálico, como les había mencionado, está formado por 3 estructuras, una debajo de la otra: el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo en conjunto controlan las funciones vitales, es decir, el latido cardíaco, la respiración, el ritmo circadiano o del sueño, y la médula espinal, que también forma parte del sistema nervioso central, comunica el cerebro y los nervios con los nervios periféricos. Conduce los impulsos voluntarios e involuntarios hacia el resto del cuerpo. Bien. El cerebro es la porción más voluminosa del encéfalo, es el principal centro de control, donde se originan las respuestas motoras voluntarias, el lenguaje, la memoria, la percepción de las sensaciones, la conciencia y las áreas de asociación. Está compuesto por 2 hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, separados por la fisura longitudinal, que se encuentran unidos por las comisuras interhemisféricas. El cerebro tiene una característica, es esta, que está plagado de surcos, cisuras y circunvoluciones. Esto lo que permite es que haya más área de superficie, es decir, 1.000.000 de neuronas, ¿sí? Cada hemisferio tiene 4 lóbulos, cada lóbulo controla una función específica. Tenemos el lóbulo frontal, hacia adelante, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. De esta forma podemos ver cómo se comunican las neuronas de la corteza cerebral con el resto del sistema nervioso, ¿sí? Esta vendría a ser todas las vías de comunicación, lo que vemos en rayitas vendrían a ser los axones, y lo que vemos en gris serían los cuerpos neuronales o la sustancia gris. ¿Cómo se comunica? Aquí podemos observar, este vendría a ser el cuerpo calloso, y que comunica los 2 hemisferios cerebrales, ¿sí? Los 2 trabajan conjuntamente, no son independientes, ¿sí? Como les había mencionado, aquí tenemos en colores cómo se dividen los lóbulos cerebrales. Hacia el frente, el lóbulo frontal; hacia arriba y hacia afuera, los lóbulos parietal; el lóbulo occipital hacia atrás, y hacia abajo y afuera los lóbulos temporales. Cada uno tiene una función específica. Y hacia abajo, en la zona posterior, el cerebelo, que habíamos dicho es el encargado de la coordinación. ¿Qué es lo que incluye la corteza cerebral? El lóbulo occipital es el encargado de la visión, es decir, el que se encuentra hacia atrás. Es el que regula la visión, ¿sí? Integra todos los estímulos visuales y produce las respuestas necesarias. El lóbulo parietal es el órgano de las sensaciones, de la sensación y motores. No me acuerdo qué dice. El lóbulo temporal es el encargado de la audición y el olfato, y el lóbulo frontal es el encargado del juicio, la percepción y la zona motora, ¿sí? Los lóbulos frontal, parietal y temporal se encargan del aprendizaje, y toda la corteza se encarga del lenguaje. El diencéfalo, también conocido como cerebro medio, se encuentra hacia adentro, por debajo de toda la estructura de la corteza cerebral, y está compuesto por el tálamo y el hipotálamo, ¿sí? El tálamo es una estación de relevo sensitivo y participa en el mantenimiento de las conciencias. Todas las vías sensitivas llegan a tálamo, ¿sí? Absolutamente todas. Y de ahí parten hacia la zona que necesita ser regulada,
¿sí? Participa en el mantenimiento de la conciencia. El hipotálamo controla la temperatura, el apetito, la saciedad y el comportamiento sexual. Y se conecta con el sistema endocrino a través de la hipófisis. Entonces el hipotálamo controla la temperatura, el apetito, el comportamiento sexual y también regula el sistema endocrino. Bien, la imagen que habíamos visto hace rato, aquí tenemos el encéfalo donde se encuentra el tálamo y el hipotálamo, el tronco encefálico, el cerebro y el cerebro. ¿Sí? Recuerden que el cerebro tiene sus diferentes lóbulos. El tronco encefálico, les había mencionado que está compuesto por 3 estructuras. El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. En ese orden, de arriba hacia abajo, ese es el orden en el que se encuentran estas estructuras. El mesencéfalo, que vendría a ser el que está pintadito de rojo, conecta la corteza con la protuberancia, posee núcleos que controlan los movimientos oculares, la sustancia gris, el núcleo rojo y la sustancia negra. El núcleo rojo y la sustancia negra son las encargadas de regular el tono muscular, ¿sí? Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson se cree que hay una degeneración de la sustancia negra. Entonces hay una alteración muy importante del tono muscular. Los núcleos que controlan los movimientos oculares, es decir, aquí se encuentran los cuerpos vertebrales, de los cuerpos neuronales, de donde van a salir los nervios que controlan los movimientos oculares, ¿sí? Que son nervios craneales. La protuberancia conecta diferentes partes del encéfalo y posee núcleos que controlan la respiración. La protuberancia vendría a ser esta zona que se encuentra en color naranja, ¿sí? Protuberancia anular o puente de Barolio, lo pueden encontrar de las dos maneras. Y es muy importante porque posee los núcleos que controlan el ciclo respiratorio, ¿sí? El bulbo raquídeo posee núcleos que regulan el ritmo y la intensidad del latido cardíaco y el calibre de los vasos sanguíneos. El ritmo respiratorio controla el reflejo de vómito, la deglución, la tos, el hipo, conecta el encéfalo con la médula. Es aquí donde se produce la decusación de las pirámides, es decir, de las pirámides vulvares, ¿sí? Todas las vías nerviosas que vienen de encéfalo se cruzan a nivel de bulbo hacia el lado opuesto. Es por eso que siempre decimos que el cerebro izquierdo regula la parte derecha del cuerpo y el cerebro derecho regula la parte izquierda del cuerpo. ¿Sí? De ahí es que siempre se... lo que ya sabemos. De estas 3 estructuras poseen núcleos de donde salen los nervios craneales, ¿sí? Aquí podemos observar una vista posterior. Esto que vemos aquí es el cerebelo que está seccionado para poder observar las 3 estructuras, cómo se ubican. Vendría a ser un corte anatómico, ¿sí? Aquí podemos observar el mesencéfalo, que tiene como, estos son los, no me acuerdo cómo se llama, cuernos cuadrigéminos, así se llama, ¿sí? Que son donde se encuentran los núcleos mesencefálicos. La protuberancia anular o puente de Barolio, que vendría a ser esta zona, y el bulbo raquídeo es aquí donde se produce la decusación de las pirámides, ¿sí? Es decir, que se cruzan los nervios que provienen de la corteza cerebral, se cruzan hacia el lado opuesto. Sí, sí, es un corte frontal, una vista antero-posterior. El cerebelo, como les había mencionado, es el encargado de los movimientos coordinados, ¿sí? Contribuye a que los movimientos sean uniformes y coordinados, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones más importantes? Actúa automáticamente, es decir, sin intermediación de la conciencia, coordina los movimientos precisos y finos del cuerpo, como por ejemplo la prensa o la escritura,
inhibe la musculatura antagonista y estimula los músculos agonistas para realizar una determinada actividad, mantiene el equilibrio y mantiene la postura del cuerpo, ¿sí? La médula espinal es una masa cilíndrica que se extiende en dirección caudal desde el bulbo raquídeo y finaliza en el adulto cerca de la segunda vértebra lumbar. Está rodeada y protegida por la columna vertebral, como les había mencionado. La superposición de los cuerpos vertebrales me va a permitir que los orificios vertebrales formen el conducto raquídeo por donde se aloja la médula vertebral, la médula espinal, ¿sí? Se divide en 31 segmentos, 8 segmentos cervicales, 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lumbares, 5 sacros y un segmento sacrocoxígeo. Es así como se la estudia, ¿sí? Los nervios espinales emergen de ellas a través de los orificios de conjunción. Muy bien, aquí podemos observar cómo se divide la médula espinal para su estudio. Habíamos mencionado que eran 8 segmentos torácicos, 8 segmentos cervicales, 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lumbares, 5 segmentos sacro y un segmento coxígeo, ¿sí? Se lo estudia así porque de ahí van emergiendo los nervios que van a inervar el resto del cuerpo, ¿sí? Aquí podemos observar un corte transversal de la médula espinal y podemos observar cómo se emergen los nervios. Esto vendría a ser la médula espinal y su estructura. Hacia el centro, esto que parece una mariposa, está formado por sustancia gris, y hacia afuera, lo que lo recubre, está formado por sustancia blanca. Y lo que sale de estos, las alas de la mariposa, se podría decir, son los nervios. Los nervios que ya forman parte del sistema periférico, ¿sí? ¿Cuál es la función de la médula espinal? La sustancia gris medular sirve de centro reflejo y forma parte de un centro de distribución para las vías sensitivas y motoras, ¿sí? Recibe y ejecuta, recibe estímulos y ejecuta funciones, ¿bien? La sustancia blanca actúa actúa como una vía conductora de impulsos para el encéfalo y a partir de esto, ¿sí? La sustancia blanca está compuesta por nervios, generalmente vienen del sistema nervioso central, de la corteza cerebral y de las distintas áreas encefálicas hacia la médula espinal. Hacen sinapsis en las neuronas que se encuentran en la médula espinal y de ahí salen los nervios para ejecutar la función, ¿sí? Por eso la médula espinal es un centro reflejo. ¿Sí? Muy bien, aquí podemos observar otro corte transversal, como les venía mencionando. En el centro de la médula espinal vamos a observar que se ubica la sustancia gris, es decir, que todos los cuerpos neuronales están ubicados a este nivel. El canal del ependidimo, por aquí circula el líquido cefalorraquídeo, que tiene una función de protección y nutrición, ¿sí? La sustancia blanca, que es la que rodea a la sustancia gris, generalmente está formada por nervios que provienen de los centros encefálicos y que hacen sinapsis con los cuerpos neuronales que se encuentran en los distintos niveles de los segmentos de la médula espinal, ¿sí? Entonces viene un nervio de la corteza cerebral, hace sinapsis con una neurona que se encuentra a este nivel de la médula espinal, y los axones de esta neurona emergen hacia afuera para formar los nervios espinales, ¿sí? Nervios raquídeos o nervios craneales. En este caso los nervios espinales porque estamos hablando de la médula, ¿sí? Esto es lo que les mencionaba, la diferencia entre un ganglio linfático y un ganglio raquídeo. Aquí podemos observar las distintas raíces, cómo se forma un nervio
hacia afuera de la médula espinal vamos a encontrar el ganglio raquídeo. Aquí también se ubican cuerpos neuronales, ¿sí? Que generalmente tienen que ver con funciones sensitivas. Los nervios sensitivos poseen su cuerpo neuronal a nivel del ganglio raquídeo. ¿Sí? Se denomina ganglio por la forma que tiene, pero está compuesto por los cuerpos neuronales de las neuronas sensitivas. El sistema nervioso periférico, habíamos mencionado que está formado por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Dentro de lo que es el sistema nervioso somático vamos a encontrar los nervios craneales y los nervios raquídeos. ¿Sí? Habíamos dicho que los nervios craneales emergen a nivel del cráneo, ya sea hacia la cara, hacia el ojo, hacia la nariz, y los nervios raquídeos hacia el resto del cuerpo, ¿sí? Y el sistema nervioso autónomo, que está compuesto por el sistema simpático y el parasimpático. Esto vendría a ser una esquematización de lo que es el sistema nervioso somático y autónomo. ¿Bien? El sistema nervioso somático generalmente está mediado por la conciencia, como por ejemplo los movimientos musculares, y el sistema nervioso involuntario, como ser las funciones viscerales, ¿sí? Las funciones del corazón, los pulmones, el tracto digestivo, las reacciones de la piel, todas están mediadas por el sistema nervioso autónomo. Aquí podemos observar una imagen, cómo se disponen los nervios craneales. En total son 12 pares craneales y que van a dar funcionalidad ya sea a los músculos de la cara, al ojo, el nervio vestíbulo coclear, es decir, a los órganos auditivos, el glosofaringio, que da funcionalidad a la deglución, el nervio facial, que regula los movimientos de la cara, el nervio trigémino, que inerva los músculos masticatorios, y el último que no lo veo bien, el nervio olfatorio, que permite las sensaciones olfativas, y el nervio vago, que va hacia lo que es el corazón y los pulmones, ¿sí? Son nervios que emergen a nivel del cráneo, ¿sí? A nivel de la protuberancia, el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. El sistema nervioso autónomo, lo habíamos mencionado, que se divide en simpático y en parasimpático. A nivel general vamos a decir que el sistema simpático es el que activa y el sistema parasimpático es el que deprime, ¿sí? Los dos trabajan conjuntamente para regular las funciones involuntarias. El sistema autónomo parasimpático habíamos mencionado que es el que deprime, lo que hace es disminuye el riesgo sanguíneo, es decir, la presión, produce vasodilatación de la piel, disminuye la frecuencia cardíaca, relaja los esfínteres, estimula la motilidad de las secreciones nerviosas, contrae las pupilas, ¿sí? Aquí podemos observar a una persona durmiendo. Esto es posible gracias al sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Es el que relaja, se podría decir. Y el sistema nervioso, pensé que había otra imagen. Y el sistema nervioso simpático vendría a ser el que activa todo lo contrario. Bien, aquí podemos observar esquemáticamente la división del sistema nervioso parasimpático y el simpático y las acciones que produce. Van a notar que las acciones son totalmente opuestas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno activa, el sistema simpático activa y el sistema parasimpático deprime. El parasimpático lo que produce es una contracción pupilar. En cambio, el simpático, dilatación pupilar. Es decir,
La pupila se dilata cuando yo necesito percibir más, ampliar mi rango visual, ¿sí? Estimula, el parasimpático estimula las glándulas lagrimales, en cambio el simpático no, ¿sí? Lo último que querés hacer cuando estás en una situación extrema es llorar, ¿sí? El parasimpático produce una fuerte estimulación del flujo de saliva, todo lo contrario sucede en el sistema simpático. El sistema simpático acelera el pulso del corazón, contrae las arteriolas, dilata los bronquios, inhibe la motilidad y secreción del estómago, inhibe el páncreas y las glándulas suprarrenales, inhibe la motilidad intestinal, relaja la vejiga, estimula la eyaculación. En el caso del parasimpático, todo lo contrario, inhibe el corazón y dilata las areolas, contrae los bronquios, estimula la motilidad y secreción del estómago, estimula el páncreas, estimula la motilidad intestinal y contrae la vejiga. ¿Sí? Bueno, eso sería en líneas generales todo lo que es el sistema nervioso. No sé, ¿querés agregar algo? Igual el parcial lo vamos a dejar conectado ya a la fecha. El saldo igual vamos a ver. Sí. Recuerden que el parcial es el día 23 de marzo y el recuperatorio el 30 de marzo. Estudien, va a ser un solo parcial integrador con sus respectivos recuperatorios, donde vamos a ver, vamos a dar preguntas de opción múltiple, ¿sí? Van a tener un tiempo para realizar el parcial y solo lo van a poder hacer una sola vez, ¿sí? Solo van a tener un intento. Así que, bueno, listo. Suerte. Suerte. Éxitos. Éxitos a todos.